Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí está otro capítulo de este fanfic, espero que le gusten, y todo créditos para sus creadores, y si gustan, darle me gusta y suscribirse, que tengan un gran día, chau. Capítulo 12, el ataque de codicia. Después de ese sueño junto a Luna, Spike trató de actuar como si todo fuera normal, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Había salido temprano esa mañana, buscando distraerse de los ecos de sus pesadillas. Se detuvo en la pastelería de Pinkie, pensando que tal vez un dulce podría aliviar la tensión que lo acompañaba desde que abrió los ojos. La campana sobre la puerta sonó cuando entró, y Pinkie apareció detrás del mostrador con una energía desbordante, como siempre. Spike. Qué sorpresa verte por aquí tan temprano. ¿Qué te trae por estos lares? ¿Una dona? ¿Un pastel? ¿O quizás una sorpresa súper dulce que ni siquiera sabías que querías? Spike sonrió débilmente, dejando que la contagiosa alegría de Pinkie lo calmara un poco. Una dona estará bien, Pinkie. Con chocolate, por favor. Mientras esperaba, Spike se sentó en una de las mesas cercanas. Apoyó los codos en la superficie y dejó que sus garras descansaran frente a él. Las miró fijamente, perdiéndose en sus pensamientos. Habían crecido, al igual que él. Eran más largas y afiladas, un recordatorio constante de que no era un pony, sino un dragón. Un ser que no encajaba del todo en este mundo. Pinkie apareció con su pedido, colocándolo frente a él. Aquí tienes. Una dona con chocolate, fresca y deliciosa. Espero que te encante. Exclamó con entusiasmo, antes de notar la expresión distante de Spike. ¿Estás bien? La dona no es suficiente chocolate. Puedo ponerle más. Spike parpadeó, sacudiéndose de sus pensamientos. ¿Qué? No, está perfecta, Pinkie. Gracias. Pinkie inclinó la cabeza, observándolo con curiosidad. Tienes esa mirada. Esa mirada de estoy pensando en algo súper importante, pero no quiero que nadie lo sepa. ¿Es eso? Porque si lo es, puedes contármelo. Soy una gran oyente. Bueno, la mayoría de las veces. A veces me distraigo pensando en pasteles, pero ahora no estoy pensando en pasteles. Estoy pensando en ti. Spike sonrió ligeramente ante su energía, pero negó con la cabeza. No es nada, Pinkie. Solo, Pinkie se inclinó hacia él, como si intentara leer su mente. Entonces, ¿qué es? ¿Es el clima? ¿Es el azúcar? Oh. Se detuvo de repente, sus ojos brillando como si acabara de resolver un misterio. Ya sé. ¿Estás pensando en alguien especial? Spike casi se atragantó con la dona. No vayas tan lejos, Pinkie. Estoy bien, solo tengo cosas en la cabeza. Nada importante. Pinkie ladeó la cabeza, dudosa. Si tú lo dices. Pero recuerda, si necesitas hablar con alguien, aquí estoy, ok. Spike asintió, pero no pudo evitar sentir que Pinkie había notado más de lo que él quería admitir.
Gracias, Pinky. Lo tendré en cuenta. Con eso, Pinky volvió al mostrador, pero de vez en cuando lanzaba miradas rápidas en dirección a Spike, como si esperara que cambiara de opinión. Spike, por su parte, terminó su dona lo más rápido que pudo. Necesito salir de aquí antes de que alguien más se dé cuenta de lo que pasa, pensó. Al salir de la pastelería, Spike apretó los puños nuevamente, sintiendo como las garras se clavaban ligeramente en sus palmas. Era un recordatorio constante de que algo estaba cambiando en él, algo que no podía controlar ni comprender. Caminó sin rumbo por las calles de Ponyville, ignorando los saludos amistosos de los ponis que pasaban. ¿Qué me está pasando?, pensó. Esto no es normal, pero tampoco puedo decirles la verdad. No lo entenderían, ¿cómo lo explico si apenas si lo entiendo? Finalmente, se detuvo cerca de un árbol en las afueras del pueblo. Apoyó la frente contra el tronco y cerró los ojos, intentando calmarse. Pero por mucho que intentara ignorarlo, el peso de las palabras de Luna seguía atormentándolo. No estás solo, le había dicho. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan aislado? Mientras el viento movía las hojas del árbol, Spike suspiró profundamente. No puedo seguir así. Necesito respuestas, antes de que sea demasiado tarde. Spike permaneció bajo el árbol, su respiración pesada mientras intentaba calmar el remolino de pensamientos en su mente. El sol del mediodía se filtraba entre las hojas, pero el brillo no hacía nada por iluminar sus dudas. Fue entonces cuando escuchó un aleteo familiar. Oye, Spike. ¿Qué haces aquí, pequeño? La voz de Rainbow Dash resonó desde el cielo, y antes de que pudiera responder, ya estaba aterrizando frente a él con una sonrisa confiada. Spike se enderezó, frotándose la nuca como si quisiera ocultar su incomodidad. Nada importante, solo necesitaba un poco de aire. Rainbow lo miró con una ceja arqueada. Nada importante. Vamos, Spike, te ves como si hubieras perdido una pelea con un manticora. ¿Qué pasa? Spike suspiró, evitando su mirada. Solo estoy pensando en cosas, eso es todo. Rainbow se cruzó de brazos, claramente no convencida. Bueno, pensar demasiado no es bueno. Créeme, lo sé. Así que, ¿qué tal si hacemos algo para despejar tu mente? Tal vez un poco de entrenamiento. Un dragón como tú necesita mantenerse en forma, ¿no crees? Spike levantó la mirada, sorprendido por la propuesta. ¿Entrenamiento? No sé, Dash, no estoy seguro de que sea una buena idea. Vamos. Exclamó Rainbow, dándole un ligero golpe en el hombro. Será divertido, y te prometo que no te haré hacer nada que no puedas manejar. Además, nunca está de más aprender algo nuevo. ¿Qué dices? Spike dudó por un momento, pero al final asintió. Tal vez esto es justo lo que necesito, pensó. Está bien, Dash. ¿Por dónde empezamos? Rainbow Dash lo llevó a un campo abierto, donde había colocado algunos obstáculos improvisados, donde ella suele pasar el tiempo. Troncos, rocas y un par de barriles decoraban el lugar. Bien, esto es sencillo. Quiero que uses esas garras tuyas para abrirte camino. Corta, salta, esquiva. Todo es cuestión de reflejos.
El dragón asintió, decidido a demostrar que podía hacerlo. Se preparó y comenzó a moverse entre los obstáculos. Al principio, todo parecía ir bien. Saltaba con agilidad, usaba sus garras para cortar ramas que bloqueaban su camino, e incluso esquivaba los barriles rodantes que Rainbow lanzaba hacia él. Pero entonces llegó a un tronco más grueso que los demás. Spike levantó sus garras, listo para cortarlo como había hecho con las ramas anteriores. Sin embargo, esta vez algo cambió. Una sensación ardiente recorrió su cuerpo, y sin darse cuenta, hundió las garras en el tronco con una fuerza brutal. El tronco no solo se partió, se astilló por completo, dejando un sonido seco y resonante en el aire. Pedazos de madera volaron en todas direcciones, y Rainbow Dash se detuvo, observando con asombro. ¡Wow, Spike! Eso fue impresionante. Pero Spike no lo veía así. Miró sus garras, su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras intentaba procesar lo que acababa de hacer. ¿Qué fue eso? No, eso no era normal. Spike, ¿estás bien?, preguntó Rainbow, acercándose con cautela. El dragón bajó las garras lentamente, su mirada perdida. Sí, solo, creo que tal vez me emocioné demasiado. Rainbow le dio una palmada en la espalda. Emocionado. Deberías estar orgulloso. Esa fuerza es increíble, y deberías aprender a usarla a tu favor. Spike no respondió de inmediato. En su interior, sabía que no se trataba solo de fuerza. Había algo más, algo que no podía controlar del todo. ¿Qué me está pasando?, pensó, mientras Rainbow ya se preparaba para la siguiente prueba. Mientras Rainbow ajustaba los obstáculos para la siguiente ronda, Spike se apartó un poco, fingiendo que necesitaba agua. Se sentó en el suelo, mirando nuevamente sus garras. Las sentía más pesadas, como si algo oscuro estuviera creciendo dentro de él. Recordó las palabras de Luna y el sueño inquietante que había tenido. Esto no era solo un cambio físico. Era algo más profundo, algo que no entendía. Spike, ¿estás listo?, gritó Rainbow desde el otro lado del campo. Spike estaba perdido en sus pensamientos, mientras las palabras de Luna resonaban en su mente. Algo está cambiando dentro de mí. Estas garras, esta fuerza, no se sienten mías, pero tampoco puedo ignorarlas. Se quedó mirando sus manos mientras la sensación ardía en su interior, un deseo inexplicable de cortar, de destruir. Rainbow Dash ajustaba un último obstáculo, llamándolo para continuar. Vamos, Spike. Deja de soñar despierto y muévete. El dragón sacudió la cabeza, intentando centrarse. Sí, ya voy. La prueba comenzó, y al principio, Spike intentó seguir las indicaciones de Rainbow. Esquivar, saltar, calcular. Pero con cada movimiento, con cada golpe, la sensación se hacía más fuerte. Cada vez que sus garras tocaban algo, sentía esa chispa de poder recorrer su cuerpo, un impulso primario que no podía ignorar. Esto no es normal, pensó mientras destrozaba un tronco con un solo movimiento, las astillas volando por todas partes. Esto no es mío. Pero entonces, ¿qué es? ¿Por qué siento que quiero más? Rainbow gritó algo, pero sus palabras apenas llegaban a sus oídos.
Todo lo que Spike podía escuchar era el latido de su corazón, el sonido del impacto de sus garras contra los obstáculos. Cortar. Romper. Destruir. La voz en su mente era abrumadora, y antes de darse cuenta, ya no estaba esquivando. Estaba arrasando con todo a su paso, su cuerpo moviéndose casi por instinto. Rainbow Dash se detuvo en seco, observando cómo Spike destrozaba los obstáculos con una ferocidad que nunca había visto. Spike, detente. Gritó, su tono cargado de alarma. Pero él no le escuchaba. Sus pensamientos estaban consumidos por esa sensación, una mezcla de poder y desesperación. No debería sentir esto. No debería disfrutar esto, pero lo hago. ¿Qué me está pasando? Finalmente, Rainbow decidió intervenir. Voló hacia él, intentando detenerlo. Spike, basta ya. No es un concurso de fuerza. El dragón giró hacia ella, aún cegado por la adrenalina. Sus garras se movieron antes de que pudiera detenerse, y un corte rápido y superficial apareció cerca del ojo de Rainbow Dash. Todo se detuvo. Spike parpadeó, mirando la línea roja que comenzaba a formarse en el rostro de su amiga. Rainbow, yo no quería, balbuceó, retrocediendo mientras levantaba sus garras, como si quisiera alejarse de ellas. El color rojo en sus manos le pareció insoportablemente brillante, un recordatorio de lo que acababa de hacer. Rainbow, aunque sorprendida, se llevó una pezuña a la herida y miró a Spike con una mezcla de confusión y preocupación. Oye, tranquilo. No es nada, en serio. Solo fue un accidente. Spike intentó acercarse, su corazón latiendo con fuerza. Déjame ayudarte. Por favor, al menos déjame. Extendió una garra hacia ella, pero Rainbow dio un paso atrás, casi sin darse cuenta. Ese simple gesto, aunque instintivo, fue suficiente para hacer que Spike se detuviera. A sus ojos, era evidente lo que significaba. Me tienen miedo, incluso mis amigas. El peso de ese pensamiento cayó sobre él como una montaña. Rainbow, intentando aliviar la tensión, forzó una sonrisa. Tal vez deberíamos dejarlo por hoy. Ha sido una tarde intensa. Su tono intentaba ser casual, pero la incomodidad era palpable. Spike asintió lentamente, incapaz de mirar a Rainbow a los ojos. Sí, creo que tienes razón. Lo siento mucho, Rainbow. No sé qué me pasó. Rainbow le dio una palmada en el hombro, aunque más débil de lo habitual. No te preocupes tanto. Todos tenemos días raros, ¿verdad? El camino de regreso fue silencioso. Rainbow voló por delante, dándole espacio, mientras Spike caminaba con la mirada fija en el suelo. Sus garras estaban escondidas en su espalda, pero aún podía sentir su peso, como si fueran ajenas a su cuerpo. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. Estoy perdiendo el control. ¿Qué pasa si un día no puedo detenerme? Cuando llegaron al pueblo, Rainbow Dash aterrizó suavemente, caminando junto a Spike mientras este avanzaba en silencio. La atmósfera entre ellos era tranquila, pero tensa. Rainbow, que nunca había sido buena con las palabras, trataba de encontrar una forma de abordar lo que claramente estaba mal. Oye, Spike, cuídate, ¿sí?, dijo,
rompiendo el silencio mientras le daba un suave golpe en el hombro con una de sus alas. Si necesitas hablar de esto, ya sabes, no soy Duilig ni Rarity, pero puedo escucharte. Spike detuvo su paso por un momento, mirando al suelo con las garras apretadas. El cansancio se reflejaba en sus ojos, pero rápidamente intentó ocultarlo, levantando la mirada con una sonrisa forzada. Gracias, Dash, pero de verdad, estoy bien. Su voz era tranquila, pero había un matiz que no convenció del todo a Rainbow. Rainbow Dash lo observó detenidamente, inclinando la cabeza como si intentara leer más allá de sus palabras. Bueno, si tú lo dices, pero recuerda, Spike, estar bien no siempre significa hacerlo todo solo. Le dio una última palmada en la espalda antes de abrir las alas y despegar. Nos vemos luego. Spike se quedó mirando como Rainbow se alejaba, el sonido de sus alas desvaneciéndose en la distancia. Su sonrisa desapareció tan rápido como había aparecido. Estoy bien, murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras como si intentara convencerse a sí mismo. Caminó lentamente hacia la biblioteca, su mente llena de pensamientos que no podía compartir. No era que no quisiera ayuda, era que no sabía cómo aceptarla. Si ni siquiera puedo confiar en mí mismo, ¿cómo pueden confiar los demás en mí? Pensó en las palabras de Luna y en el miedo que vio reflejado, aunque fuera por un instante, en los ojos de Rainbow. Esto no puede seguir así. Tengo que hacer algo, antes de que sea demasiado tarde. El caos de la mañana siguiente era palpable. La biblioteca, usualmente impecable bajo el cuidado de Duilig y Spike, estaba completamente desordenada. Libros esparcidos por el suelo, estanterías casi vacías y el pequeño dragón rebuscando frenéticamente entre los volúmenes, su mirada llena de desesperación. Duilig lo observó desde las escaleras, con una mezcla de preocupación y sorpresa. Nunca había visto a Spike actuar de esa manera. Finalmente, rompió el silencio. Spike, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó aquí? Preguntó, bajando lentamente las escaleras. Spike detuvo su búsqueda, sosteniendo un libro que ni siquiera miró. Sus garras temblaban ligeramente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Duilig, no sé qué me está pasando, admitió, con un tono de voz más bajo del que ella esperaba. Siento cosas que no puedo explicar. Mi cuerpo está cambiando. Siento algo en mi pecho, como si algo estuviera a punto de estallar. No puedo soportarlo. Duilig se acercó rápidamente, intentando calmarlo. Spike, está bien. Vamos a resolverlo juntos. Pero primero, respira, ¿de acuerdo? Esto puede ser parte de, no sé, tu crecimiento como dragón. Tal vez. Interrumpió Spike, su voz elevándose mientras se giraba hacia ella, frustrado. No sabemos nada, Duilig. Ni yo sé nada de lo que soy. Busqué algo al respecto toda la mañana y no encontré absolutamente nada. Duilig retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad en su voz. Spike, sé que es frustrante, pero tenemos opciones. Podemos preguntar a Celestia. Tal vez ella o Luna puedan ayudarnos. Spike negó con la cabeza, apretando los puños. Luna ya dijo que no sabía nada. ¿Y Celestia?
¿Crees que puede ayudarme si nunca entendió a los dragones? Nadie sabe nada, ni siquiera yo. Duilig tragó saliva, sintiendo el peso de la frustración de Spike. Pero antes de que pudiera contestar, se le ocurrió algo. Bueno, si no sabemos nada, tal vez podríamos intentar algo diferente. Tal vez un veterinario podría darnos una idea. Podrían entender tu cuerpo de una forma que nosotros no podemos. La expresión de Spike cambió en un instante. Sus ojos se abrieron con incredulidad y luego se entrecerraron con una mezcla de enojo y algo más, algo que Duilig no podía identificar. ¿Un veterinario?, repitió Spike, su voz baja y cargada de incredulidad. ¿De verdad? ¿Crees que soy un animal? ¿Que puedo ser encerrado y examinado como si no fuera más que una criatura? Su tono se elevó, dejando salir una emoción cruda que parecía venir de un lugar más profundo. No soy una mascota, Duilig. No soy algo que puedas arreglar con una simple visita al médico. Duilig alzó una pata, tratando de calmarlo. Spike no quise decir eso. Yo solo, pero era tarde. Spike dio un paso hacia atrás, respirando agitadamente, su cuerpo temblando mientras intentaba contener las lágrimas. No lo entiendes, Duilig. Ni tú ni nadie. Y no quiero estar aquí para que sigan viéndome como un problema que resolver. Antes de que Duilig pudiera reaccionar, Spike corrió hacia la puerta, saliendo a toda prisa. Duilig se quedó allí, paralizada, mientras el eco de la puerta cerrándose resonaba en la biblioteca. Sabía que esto estaba empeorando. Y lo que más temía era que Spike estuviera enfrentando algo que ninguno de los dos podría manejar solos. Spike corría sin rumbo, sus pensamientos un torbellino imposible de organizar. Su respiración era rápida y entrecortada, su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Se sentía atrapado, no solo en su cuerpo, sino también en esa tormenta de emociones que no podía controlar. ¿Por qué me siento así?, pensó mientras apretaba las garras, intentando encontrar algo, cualquier cosa, que le diera calma. Pero la presión en su pecho solo aumentaba. Era como si algo en su interior estuviera al borde de estallar, alterándolo de una forma que no podía comprender. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta un camino en las afueras de Ponyville. El sonido de risas y charlas llegó a sus oídos. Levantó la vista y se encontró con las tres potrillas. Sweetie Belle, Scoutelo y Apple Bloom, quienes lo miraron sorprendidas. Spike, exclamó Sweetie Belle, corriendo hacia él con una sonrisa. ¿Estás bien? Pareces, bueno, cansado o algo. Spike apenas pudo contestar. Intentó esbozar una sonrisa, pero se sentía incapaz. No puedo preocuparlas, pensó, pero la presión seguía acumulándose. Estoy bien, respondió finalmente, aunque su voz era áspera y apagada. Pero las potrillas notaron que algo no estaba bien. Apple Bloom inclinó la cabeza, acercándose un poco más. ¿Seguro? Pareces, no sé, extraño. Spike cerró los ojos con fuerza, intentando contener el temblor que comenzaba a recorrer su cuerpo. Les dije que estoy bien. Rugió de repente, con más fuerza de la que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las potrillas retrocedieron, el miedo visible en sus ojos.
Sweetievel dio un paso atrás, chocando con Scott Lobo. Es Spike, no queríamos molestarte, dijo Sweetievel con voz temblorosa. Las palabras golpearon a Spike como un rayo. Están asustadas de mí. Ese pensamiento lo atravesó, pero en lugar de calmarlo, algo en su interior se rompió. La presión acumulada explotó como un volcán, y un dolor abrasador recorrió todo su cuerpo. No. No es lo que quise decir. Gritó, pero su voz ya no era la misma. Era más profunda, más gutural. Las potrillas miraron con horror cómo el cuerpo de Spike comenzaba a cambiar. Su pequeña figura comenzó a expandirse, sus garras crecieron, afilándose como cuchillas, mientras su cuello y cola se alargaban. Escamas más gruesas y oscuras cubrieron su cuerpo, y sus ojos, antes llenos de confusión, ahora brillaban con un fuego salvaje. El aire alrededor de él se llenó de una energía sofocante mientras crecía más y más. Las potrillas no pudieron contenerse más. Soltaron un grito y corrieron, dejando a Spike solo en medio de un claro que ahora parecía demasiado pequeño para contenerlo. Spike, ahora un enorme dragón, dejó escapar un rugido que hizo temblar los árboles cercanos. Su aliento era caliente y pesado, y sus garras destrozaron el suelo bajo él. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, pero su mente estaba nublada. Sus instintos se habían apoderado de él, y por más que intentaba controlarlo, no podía detener el caos que había desatado. A lo lejos, en Ponyville, las ponis comenzaron a notar el rugido y las vibraciones. Duiligut, quien aún buscaba a Spike, levantó la cabeza con un gesto de alarma. «Oh no, Spike», exclamó, antes de correr en dirección al sonido. Mientras tanto, Spike permanecía en su forma gigantesca, mirando las huellas de destrucción que ya había causado. Dentro de sí, una pequeña voz rogaba que alguien lo ayudara, porque él mismo ya no podía controlarlo.